En este caso lo que vamos a hacer es desarrollar la multiplicación entre una y dos expresiones algebraicas. Lo vamos a hacer por método tradicional, que es la propiedad distributiva de la multiplicación, que es binomio por binomio. Binomio porque tenemos uno y dos términos que se suman o que se restan entre sí. Entonces se habla de un binomio. Entonces, ¿cómo se hace la multiplicación de dos expresiones algebraicas que son de binomios? Es decir, binomio por binomio. Entonces, para hacerlo, con la propiedad distributiva de la multiplicación, es que esta x se va a multiplicar por la otra x. En este caso, x se va a multiplicar por la x y la x se va a multiplicar por menos 3, que esa es la primera parte de la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces, todo esto será igual a x por x, que recordemos que tienen potencias 1 y los exponentes 1 se suman entre sí, nos da x elevado al cuadrado. Ahora, obviamente también empezando con las leyes de los signos, que más por más, eso nos da más. Nosotros tenemos que desarrollar la multiplicación de una y dos expresiones algebraicas. Cada expresión algebraica pues son binomios, es decir, de uno y dos términos. Cuando nosotros queremos hacer la multiplicación de dos expresiones algebraicas y que cada una de ellas son binomios, podemos hacerlo por propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces, simplemente es que esta x se va a multiplicar por la x de aquí y posteriormente por la x de acá, que esa es la primera parte de la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces, todo esto es igual a x por x. Obviamente, más por más nos da más, x por x, que eso nos da x elevado al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque recordemos que tienen exponentes unos y las leyes de los exponentes me dicen que cuando nosotros tenemos el cociente de potencias de una misma base, pues se conserva la base, mientras que los exponentes unos, en este caso, se suman entre sí. Ahora, en este caso, más por menos, que eso nos da menos, x por 3, entonces es lo mismo que decir 3 por x, o simplemente 3x. Ahora, más por más nos da más. Entonces aquí ya vamos a aplicar la segunda parte de la propiedad distributiva, que es este 3 que se va a multiplicar por x y posteriormente por menos 3. Ahora, más por más, que eso nos da más, 3 por x, que eso nos da 3x. Ahora, más por menos, que eso nos da menos, 3 por 3, que eso nos dará 9. Entonces nosotros ya tenemos casi simplificado todo esto. Ahora vamos a ver si se pueden simplificar o eliminar términos semejantes. Vemos que aquí tenemos menos 3x y 3x positivos, son opuestos. Entonces, cuando son opuestos, simplemente este término y este otro, como son semejantes, multiplicados por x principalmente, se cancelan automáticamente. Y entonces, esto es igual a x cuadrada, que esto no es semejante, y tampoco el menos 9. Entonces tenemos como resultado x cuadrada menos 9. Nosotros encontramos este resultado, que fue la multiplicación de estas dos expresiones algebraicas. Pero también se puede utilizar mediante el siguiente producto notable, que es la multiplicación de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos la suma de dos números multiplicado por la diferencia de los mismos, esto me va a dar igual a elevado al cuadrado menos b elevado al cuadrado. Es decir, una diferencia de cuadrados perfectos. Entonces, nosotros vamos a comprobarlo mediante este producto notable, asumiendo que a es la x y la b es el 3. Entonces, todo esto será igual a que, si nosotros vamos a acoplarnos a este modelo, entonces vamos a decir que vamos a copiar esto nuevamente. Si a es x, entonces abrimos paréntesis, la a es x y la b es 3. Entonces es x más 3 multiplicado por la diferencia de los mismos, que en este caso es x menos 3, que es lo mismo que de acá. Entonces, todo esto es igual a, si a nos representa la x, entonces a cuadrada será x elevado al cuadrado menos b elevado al cuadrado. Si la b nos representa el 3, entonces b cuadrada será 3 elevado al cuadrado. Entonces nosotros vamos a simplificar todo esto, que esto será igual a x cuadrada y todo esto menos 3 elevado al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos
3 elevado al cuadrado es multiplicar 3 por sí mismo 2 veces, que en este caso es 3 por 3, que eso nos dará 9. Y entonces lo que vemos es que mediante la forma tradicional, que es la propiedad distributiva de la multiplicación, y mediante este producto notable, nos dio el mismo resultado.